Y hoy les venimos a presentar un estudio que nos interesa mucho porque, si se fijan, está todo el día en nuestras conversaciones. Yo, que soy madre, me paso la vida diciéndole a mis hijos que no usen la tablet o que sí, no sé, ya no sé muy bien lo que pienso sobre esto. Pero, en fin, los efectos que tienen las nuevas tecnologías, no solo en el uso de la gente joven, sino en su concepción del mundo. Porque las nuevas tecnologías lo que hacen es que, digamos, aplanan la intermediación, ¿verdad? Tú, cuando te puedes relacionar con Twitter directamente con un político, no necesitas de otras instituciones. Y una democracia representativa sin instituciones de intermediación, pues seguramente es menos representativa y es menos democracia. Y llegamos a una serie de conclusiones que son importantes e interesantes. Comparten muchos valores, tienen más valores en común que valores que les separen. Son enormemente tolerantes, abiertos, solidarios, con un gran sentido de la justicia social, y esos valores vertebran a los jóvenes en general, independientemente de dónde vengan, ¿no? Hay un punto de integración importante. Por otro lado, hemos podido ver también que los jóvenes están enormemente preocupados por la privacidad online, la protección de su privacidad. Ven la propia digitalización con sus debilidades, ¿no? Aparte de con sus virtudes, ¿no? Hemos visto también que los jóvenes sienten que falta empatía en política, falta empatía con respecto a sus problemas, a quiénes son, no encuentran referentes. Nos hemos encontrado también con que los jóvenes son críticos con la política, que identifican a la que dan sobre todo connotaciones negativas, pero eso no hace que sea una generación enormemente preocupada por los asuntos públicos, por los grandes retos de nuestro siglo. Entre ellos están muy preocupados o se interesan mucho por la desigualdad entre hombres y mujeres, que sería el top de sus preocupaciones. También en ese top de preocupaciones está la lucha contra el cambio climático, y entre ellas también la propia igualdad social, la justicia social. Y luego hemos visto que los jóvenes participan más de lo que podemos pensar, porque siempre se dice que los jóvenes son poco participativos, y nos encontramos también con que los jóvenes se informan más de lo que se pueda pensar a primera vista. Hemos querido también estudiar el efecto que tienen las fake news en estos los jóvenes, y aquí nos hemos encontrado con datos bastante negativos, porque hay tres cuartas partes de los jóvenes que consideran que las fake news, las noticias falsas, están empeorando la percepción que tienen ellos de las noticias políticas, o sea, la desconfianza hacia la información política se dispara a causa de la presencia de fake news. Yo ayer, aparte de la prensa tradicional, o como quieran, o de los medios tradicionales, pues entré como muchos días en Google. Verdad y mentira en la información a través de las redes. Bueno, este es un clásico, ¿eh? Ahora lo que pasa es que el efecto multiplicador es enorme. O sea, la impresionante importancia de la red de Internet en términos comunicacionales ha multiplicado la posibilidad de acceder a la verdad y a la mentira desde el punto de vista de la información. Porque de la opinión no se puede decir que es verdad o mentira. ¿Qué es lo que complica la cosa? Que la opinión que se basa en una información falsa está contaminada de falsedad, pero crea a la vez una oleada de opinión, a veces incluso de trending topic. Uno de los grandes problemas de la democracia inmediática de redes. Ellos consideran que, en términos mayoritarios, que las democracias podrían funcionar mucho mejor, pese a que creen que es el mejor sistema posible. Creen que también los partidos podrían ser mucho más representativos de lo que son, pero a partir de ahí sí que encontramos un mapa de desafección que vertebra o que nos permite hablar de cuatro tipos de jóvenes, ¿no? Tendríamos, por un lado, a los jóvenes moderados, que son aquellos que se sitúan en el punto medio, tanto en desafección como en lo que hacen con respecto a la política.
Tendríamos por otro lado el grupo de los más alejados de la política, que son los más abstencionistas, los más desafectos y que coinciden con ser también los más vulnerables, los que creen en mayor medida que los jóvenes van a vivir peor que sus padres, los que están en peores condiciones materiales, y eso pues muy claramente está afectando a la desafección política. Y luego nos encontramos con otros dos grupos de jóvenes que muy distintos entre ellos, pero que les une el estar muy interesados por la política. Por un lado tenemos a los utópicos, que son los jóvenes soñadores, los jóvenes que son críticos pero siguen pensando que hay una forma de organizar la política que sea mejor. Y después tenemos un grupo final de jóvenes que son los jóvenes que hemos llamado propartidos, o los jóvenes que en algunas cosas parecen prosistema, que son los jóvenes conservadores, que se interesan mucho por la política, pero que no son excesivamente críticos ni buscan formas alternativas de participación. Estos son los jóvenes acomodados, es donde también junto con los abstencionistas hay más riesgo de contagio de las noticias falsas, porque si aquí nos encontramos que en realidad las noticias falsas son peligrosas para los dos extremos, ¿no? Para los menos informados de todo, que son los más propensos a la abstención, y para los que en principio son más competentes y más informados, pero tienen exceso de confianza en y poco espíritu crítico como para contrarrestar las noticias falsas. Y en medio estarían el grupo de los utópicos, que son informados pero sí que tienen las herramientas para defenderse mejor de la falsedad en las noticias. Cada vez se preocupa más gente, empezando por mí, de cómo se protege la privacidad. Y Europa está haciendo un cierto esfuerzo normativo para la protección de la privacidad. Ya que no tenemos grandes plataformas como europeos, ya las tienen Estados Unidos y China, no podemos competir con los Google, los Facebook o los no sé cuántos, pues nos dedicamos a normativizar, protegiendo algunos derechos como la privacidad. La materia prima de esas grandes plataformas que alteran nuestro juicio, el de todos, la materia prima son los datos personales. Y cada vez hay más gente preocupada, y me alegro de que los jóvenes estén preocupados, porque le protejan su intimidad. Su intimidad son los datos personales. No conseguiremos revertir esto y nos costará mucho tiempo hasta que, por ejemplo, la Unión Europea, porque es una cosa supranacional, no la puede decidir un solo país, tome la decisión de considerar los datos personales propiedad privada, intransferible de cada individuo. Me gustaría contestar a cada uno de los 10 puntos, porque lo que me interesa de verdad es entrar en ese debate de la desafección por la política sin que seamos capaces de definir lo que es la política. Hay una cosa que me complace. Todo el mundo prefiere la democracia. Yo no digo que sea el mejor de los sistemas, sigue siendo el menos malo. Es mejorable. La democracia representativa está en crisis. Pero las nuevas formas de representación política de los partidos no son más representativas, sino menos. La pulsión autoritaria por la supuesta ineficacia de la respuesta de la democracia representativa es un riesgo de arbitrariedad mucho más grave que lo que se trata de resolver. Y la vemos en todas partes. No digo en los países ya de por sí autoritarios, desde Trump a Boris Johnson, pasando por el que quieran. Siempre aparecerá un salvador que con una respuesta simple te ha resuelto los graves problemas y la complejidad de los problemas que tenemos por delante. No, estamos en esa crisis y es muy seria. Hoy ha sido la oportunidad para la FEPS, Fundación de Estudios Progresistas Europeos, de presentar en colaboración con la Fundación Felipe González un proyecto que hace parte de lo Millennial Dialogue de la FEPS y también del proyecto Genera, que es liderado también en colaboración con la Fundación Felipe González. El estudio se llama Jóvenes, Internet y Democracia.
Y es muy importante que tracemos nuevamente nuevos resultados de cómo la generación joven, los millennials, se relacionan con la política y sobre todo cómo utilizan los nuevos medios de comunicación en su relación con la política. Y por tanto, la imagen del debate de hoy, que ha sido proporcionado por esta colaboración fantástica que la FEPS tiene con la Fundación Felipe González, se basa en el facto que la democracia representativa, los partidos políticos de hoy tienen que se modernizar, tienen que se tornar más abiertos a esta generación. ¿Y por qué? Porque la generación millennial constituye, en la verdad, un cuarto de la población europea. En cuanto a demografía es importante, en cuanto a cultura y movimiento es importante, porque está cambiando el espacio público y las discusiones políticas, y por tanto, lo decimos en colaboración con la Fundación Felipe González, Power to Millennials.